Cordial saludo a todos los que se unen a Interacción Tecnológica, un programa diseñado para compartir el conocimiento de los dispositivos que nos rodean día a día. El día de hoy les tengo un tema muy importante a todos ustedes televidentes y a todos ustedes que están conectados a las redes sociales. Vamos a hablar sobre esas tecnologías utilizadas para el estudio y prueba de materiales de construcción, ya sea en vías, edificaciones, y ver esa tecnología cómo permite interactuar y ayudar a este tipo de funciones y a este tipo de actividades. Entonces, los quiero invitar, hicimos un recorrido a la empresa SIL Servicios de Ingeniería, la cual fue garante para que este programa también surgiera. Y con la cámara de Roland Barriga nos encontramos lo siguiente. Cordial saludo a todos los que se unen a Interacción Tecnológica, un programa que está diseñado para compartir conocimiento. El día de hoy nos encontramos en SIL, una empresa de servicios de ingeniería que se encarga de hacer esos estudios previos a una construcción, a una vía, arquitectura, temas relacionados con los materiales, medir sus resistencias. El día de hoy nos acompaña el coordinador Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, mucho gusto. Bueno, gracias también por permitir que entremos acá con las cámaras para permitir grabar ese proceso y esas tecnologías que ustedes utilizan al momento de extraer materiales y hacerle las respectivas pruebas. Entonces, comencemos con el recorrido, Juan Carlos. Sí, cómo no, pasen adelante. Listo, en este momento nos dirigimos a una máquina que es la que ustedes utilizan para extraer los materiales, en ese caso del suelo, ¿sí? Y mirar sus diferentes características. Entonces, háblenos un poco sobre ello. Esta máquina realmente se usa para hacer extracción de elementos que nos permitan a nosotros medir su resistencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un taladro, ¿sí?, que nos sirve para extraer núcleos, ¿sí?, que cumplen unos estándares y evidentemente nos ayudan a ver la resistencia del concreto. Les presento a Edilson Rojas, él es operario de nuestra empresa y él les puede explicar todo el proceso. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Edilson, háblenos un poco sobre esta extractora que ustedes utilizan para tomar esas muestras. Háblenos un poco para qué más sirve, por ejemplo, solo para el piso, para paredes, ¿no? O sea, no tengo la noción, igual que muchos televidentes quieren saberlo. Sí, señor, mucho gusto, mi nombre es Edilson. Tenemos acá un extractor de núcleos y bueno, para proceder a sacar un núcleo o una muestra de una columna o un muro de contención, lo primero que realizamos es, tomamos con el pachómetro, entonces procedemos acá, se marca y aquí lo que hace es detectar el hierro, ¿sí? Se detecta el hierro y ahí se va marcando, acá en esto se marca, se va marcando y ahí ya cuando él pita, cuando detecta el hierro. Ya pasando cuando uno ya ve que ya no pita ni nada, entonces ahí uno puede sacar la extracción de núcleo. Y entonces procedemos a sacar la extracción y lo mismo, este es un taladro que también para sacar muestras en pavimento, también se utiliza. Tiene la broca de 4 y la broca de 2 pulgadas. Ok, para que los televidentes se hagan una noción, primero hacen con este dispositivo, permiten que ustedes tomen el área exacta donde van a tomar la muestra, para no perjudicar, por ejemplo, el dispositivo, porque si encuentran con metal, pues podría ocasionar un inconveniente. Entonces, para que se hagan la idea de que, a través de esta máquina, ¿para qué más nos sirve? O sea, esta máquina también nos sirve para extraer muestras en pavimento. También se trabajan con una broca de 4 pulgadas y de 2 pulgadas para pavimento y así para extracciones. ¿Nos podría hacer una demostración, por ejemplo, cómo hacen la perforación? Sí, algo muy dinámico para que la gente también se haga una idea de cómo funciona. Bueno, acá, va instalado a veces cuando uno sale a campo, lleva una planta, cuando sale a campo. O si no, en casos cuando es una edificación o algo, llevamos la luz, o sea, ahí hay luz y entonces se conecta y procedemos. Tomamos el nivel, por así si vamos a sacar una así tal como está, se anivela bien y ahí iniciamos ya dependiendo la medida que se va a realizar el ensayo.
Él ya se prende acá, se le da acá el agua y él se trabaja con agua. Y se va bajando poco a poco a medida que va bajando la broca. Sí, señor. Perfecto. Edilson, muchas gracias por su explicación y por pues, también darle una noción a esos televidentes de cómo funciona una máquina extractora para la toma de muestras. Como podemos ver acá, tenemos también en la parte tenemos varias muestras, ¿sí? Que pues ellos toman una vez, pues salen a campo a través de esta extractora. Entonces, Juan Carlos, ¿nos podría de pronto hablar un poco sobre esas muestras? Sí, estas muestras son muestras que se extraen del suelo, ¿sí? Por medio de sondeos, ¿sí? Hacemos sondeos para estudios geotécnicos de diferentes profundidades, ¿sí? Con máquinas que son especiales para ello. Hacemos esos estudios para que las estructuras estén seguras, ¿sí? Como es la ley y la norma colombiana, hacer estudios de suelos para comenzar a hacer estructuras. Otra cosa que se hacen es sondeos para el hallazgo de agua y otras cosas que necesitan estudio de suelo, y nosotros pues las hacemos de forma que pues salimos a veces a todas partes de Colombia, ¿sí? Donde el cliente lo requiera para hacer esos estudios. Y estas son las muestras que evidentemente aquí en nuestro laboratorio, si puede observarlo, se hace absolutamente todo lo que tiene que ver con los ensayos para estas muestras que traemos. Bien. Ok, Juan Carlos, entonces todas estas muestras son extraídas y ustedes las clasifican o cómo hacen para saber, por ejemplo, qué tipo de terrenos son. Están debidamente clasificadas, se hace la clasificación para que los ingenieros pues hagan su trabajo, la parte técnica de la empresa. En este sentido, pues ellos hacen las modelaciones, estas pruebas requieren de diferentes estudios para eso, en las máquinas de corte, ensayos de también pruebas de resistencia y bueno, una serie de cosas que es importante hacerlas para que pues las estructuras queden bien y para que tengan una noción geotécnica de lo que hay en el suelo, cuál es la clasificación de las características del suelo, no solamente en Boyacá sino en Colombia. Perfecto, Juan Carlos, para que tengan esa noción de cómo va esa primera fase. Pero ahora nos habla de esas partes, por ejemplo, voy a hacerles una noción a los televidentes, yo tengo esta columna, esta viga, ¿sí? Sí. Yo cómo puedo saber qué resistencia tiene, ¿sí? ¿Cuáles son sus propiedades químicas, físicas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen también aquí una tecnología que les permite eso, que si yo soy un cliente, traigo una especie de muestra, un pilote o lo que sea, y ustedes lo analizan. Entonces, Juan Carlos, quisiera que nos mostrara un poco sobre ese procedimiento. Sí, ese procedimiento es muy importante porque lo necesita tanto la parte de interventoría como contratistas de obra. Necesitan ensayar y ver la resistencia de los concretos. Y para eso tenemos una máquina, podemos ir para allí, es la máquina de resistencia de concretos, que es esta que está aquí, ¿sí? La pueden observar, tenemos en este caso 3 máquinas, tenemos una específicamente que es la que usamos en este momento, es de última tecnología, es totalmente digital, no es análoga, y bueno, el procedimiento es el siguiente, nosotros recibimos la muestra, ¿sí? La inspeccionamos, la observamos, le damos un número con la cual la identificamos, ¿sí? Que es precisamente lo que usted ve aquí, la colocamos en una piscina, eso tiene que cumplir ciertos estándares de normas, ¿sí? Muy específicas, y se colocan ahí por un espacio de tiempo determinado por la norma, ¿sí? Una vez que están allí, pues entonces se sacan, como nos lo diga la parte técnica de la empresa y como sea el requerimiento del cliente. La sacamos afuera, la ponemos en un secado por un espacio de tiempo que también está estandarizado y se hace el procedimiento de llevarla allí para hacer la prueba de resistencia, que en ese caso nuestra técnica que les presento, la señora Cristina, técnica de nuestra empresa, de aquí del laboratorio, pues les puede mostrar cómo se hace el ensayo.
Buenos días, Cristina Martínez, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Sí, señor, mucho gusto, buenos días. Buenos días. Explíquenos un poco sobre ese proceso o esas muestras o pruebas que ustedes hacen de laboratorio. Bueno, pues inmediatamente se ha observado el cilindro, se le ha hecho una inspección visual, se le ha marcado, pues llega el momento de falla, hay cilindros que llegan inmediatamente para falla, otros pues duran un tiempo en piscina y en en el día de la falla, pues nuestro laboratorista lo saca una hora antes de la falla, inicia a tomarle medidas, toma 3 medidas de diámetro para tomar un promedio, al igual que la altura, y se pesa para tomar la densidad del cilindro. En este momento pues él está haciendo este procedimiento para iniciar la falla. Ok, o sea, como se dice, o sea, se tienen las características primordiales de ese material y pues toman las medidas, el diámetro, y eso con el fin de poder de poder experimentar en la máquina, por ejemplo, la fuerza que puede soportar. Sí, señor, estas medidas pues se anotan en la máquina y ella pues da la fuerza que necesita el cilindro para la falla, para conocer la velocidad con que se va a fallar el cilindro. Yo veo que cada cilindro tiene un número. ¿Qué significa ese número? Este es un número que se le da a una muestra determinada que traiga un cliente y es un número que simplemente se le da para registrarlo, no va a haber otra muestra con este mismo número, entonces es para ese solo cilindro. Para que los televidentes se hagan una noción, es un ID que es como el número de cédula de uno, entonces propio de cada cilindro para que pues también lo identifique dependiendo del cliente, ¿no? Entonces tenga noción de cómo le fue pues, en cuanto a ese resultado. En este momento, ¿qué estamos realizando? En este momento está el cilindro para iniciar el proceso de falla. Hay que anotar los números en la máquina, que en este momento pues lo va a hacer Edison. Se anota pues el peso, el diámetro, la altura y la máquina toma el área del cilindro para dar una presión y una fuerza sobre el cilindro con una velocidad constante. Esa velocidad constante lo que permite es que con esos valores que ustedes ingresan le arrojan el valor de resistencia. Por ejemplo, ese valor de resistencia, ¿en qué unidades se mide? Pues aquí la carga la da en kilonewtons, la presión en megapascales. En esto pues se divide y va a dar una carga máxima con una presión máxima. En este momento, algo otro aporte que quieran pues mencionar en cuanto pues a lo que se está realizando. Sí, pues lo que se está realizando en este momento es la prueba de resistencia como tal, como lo ha explicado Cristina, se hace con todas las normas, como pueden observar, con una máquina que pues está totalmente supervisada y calibrada, ¿sí? Y adicionalmente a eso, pues nosotros también construimos los cilindros aquí, ¿verdad? Los construimos aquí cuando se hacen ensayos, ¿sí? Sí, exacto. Entonces es como esos, por ejemplo, si un cliente quiere tanta resistencia, por ejemplo, para un edificio, ¿sí? Sí. De 10 pisos. Quiere en su diseño saber apropiadamente qué concreto o la calidad del concreto como tal que necesita para la estructura. Y entonces eso pues evidentemente se hace aquí también. Tenemos los moldes para hacer el cilindro tal como ustedes lo pueden observar y lo hacemos con los estándares que menciona la norma colombiana para este ensayo. ¿A todos los cilindros se les aplica la misma velocidad? Es mi pregunta. Pues sí, para la misma velocidad, sí señor. Nos hablan de una velocidad constante, como estamos viendo en imágenes en este momento, es lo que, pues la manera en que reacciona y que funciona pues esta máquina, la cual se pone a prueba los diferentes cilindros. Como podemos ver, pues la velocidad constante pues es muy mínima y lo que hace pues va ejerciendo esa presión en cuanto pues a esa tecnología que ellos utilizan. De pronto algo más que resaltar para que pues, los televidentes tengan esa noción de cómo se hacen esas pruebas. No, pues básicamente qué bueno que hayan estado aquí, que puedan observar de forma visual cómo se hace. Es una manera muy práctica de observar cómo
servicios de ingeniería, trata de contribuir en ese aspecto a la seguridad de las estructuras, ¿sí? Y estamos a la orden para este tipo de ensayos en toda Tunja y, como le digo, en toda Boyacá también. Perfecto. ¿El proceso en qué termina? O sea, ¿cuando el material explota por completo o sea, cuando se llega a su límite? Si puede hacer una toma, aquí nosotros tenemos los diferentes tipos de falla que puede dar un espécimen de concreto, ¿sí? Como pueden observar, el tipo 1, ¿sí? Es cuando muestra este tipo de falla que está aquí, el tipo 2, ¿sí? El tipo 3, el tipo 4, el tipo 5, el tipo 6. Eso le ayuda a determinar a la parte técnica eso y otros datos, le aportan a ellos digamos, los datos suficientes para hacer una evaluación del espécimen de concreto que se trae. Adicionalmente, no solamente es ese tamaño, tenemos tamaños más pequeños, como ustedes lo pueden observar, creo que en la piscina hay, ¿sí? Hay también viguetas, ¿sí? Que se pueden observar, así que son, como ustedes ven, son espécimes de diferentes tamaños, ¿sí? Y no solamente existe esta máquina, también tenemos otras máquinas que hacen pruebas de resistencia también a materiales de suelo, natural, ¿sí? Sí, ahí está, estamos observando cómo... En este momento yo estoy escuchando algo, por ejemplo ahí llegó a su límite de ese material. Y lo que ustedes hacen, dependiendo de la fisura, por lo que veo que es lo que me está explicando, sí, señor. Los clasifican en diferentes tipos, que ahí tienen 6 tipos, ¿cierto? Sí, señor, y aquí evidentemente el técnico, que es Edison, ahorita va a observar la falla, ¿sí? Una vez le quite la presión a la máquina, ¿sí? Él ahorita abre la puerta, ¿sí? Le toma el registro gráfico, toma los datos, ¿verdad? Y él, como pueden observar, no sé, Edison, ¿qué falla tiene esa? Falla 3. Edison, ¿nos confirma por favor el tipo de falla? El tipo de falla es tipo 3 y su carga máxima en kilonewton es de 64,58, que también su presión máxima en megapascales es de 34,67. Estos datos que me está mencionando son los que al cliente le interesa, ¿verdad? Sí, señor. Ok, para que se hagan una noción. Y pueden observarlo, que es evidentemente el que está ya en la gráfica, es el tipo 3, ¿sí? Es la falla. Bueno, una vez que termina, ahí no ha terminado todo, pues hay que llevarlo, hay que llevar esos datos, hay que procesarlos en la parte técnica y allí se le dan los resultados al cliente. Listo. Edison, ¿algo más que nos quiera comentar sobre pues, este proceso, por ejemplo, de su experiencia que ha tenido pues, operando esta máquina? Claro, sí, señor. Bueno, una vez finalizado su presión, luego procedemos a tomar una fotografía para evidencia como soporte para el cliente también. Y luego, ahí sí, debido a su respectivo sitio de escombros. Listo. Entonces, para que se hagan una noción de cómo se someten este tipo de materiales a las diferentes pruebas y que a través de la tecnología, utilizando neumática, utilizando miles de variables y como nos mencionaba Juan Carlos, un equipo totalmente digital, no es análogo, automatizado, el cual pues le permite medir esas variables de presión, ¿sí? De fuerza que ejerce. Entonces es muy importante para aquellos, por ejemplo, personas que quieran también explorar este mundo de la construcción, también que se den esa noción de que hay empresas capacitadas y que cuentan con esos protocolos para hacer este tipo de pruebas. A continuación vamos a realizar una prueba en cuanto pues, también a ese tipo de sismos, ¿sí? También conocemos que para el estudio de los suelos, aparte de extraer materiales para ver su resistencia, también vamos a conocer el comportamiento de los suelos, y sus diferentes variables que hay, y también tenemos máquinas para eso, ¿sí? Cómo es su comportamiento cuando el suelo se mueve, eso es muy importante. Como veíamos en pantalla, esas fueron las pruebas que se realizaron, pero también hay algo muy importante que nos explicó la ingeniera Liliana González, quien es ingeniera de SIL, de Servicios de Ingeniería,
y que nos explica sobre esas normativas. Entonces veamos para que tengan presente esas aclaraciones. Dependiendo el tipo de proyectos, si son muros de contención, viviendas, en Colombia debemos aplicar siempre unas normas que ya están establecidas, las normas NTC o las normas INVIAS. Estas normas dictan la manera correcta en la que se deben hacer los ensayos, los muestreos, a su vez todas tienen que ir apoyadas de los diferentes diseños estructurales, los cuales son particulares para cada proyecto. Es por esto que cumplir las normas hace que todos los proyectos tengan trazabilidad y puedan ser comparados de acuerdo a unos estándares ya establecidos. Como lo mencionas, hay una norma, por ejemplo, si es para la construcción de una vía, es diferente a la norma para construir una casa, ¿verdad? Sí. Para las edificaciones normalmente se deben tener en cuenta las normas NTC y las normas NSR10, que son reglamentos sísmicos de construcción. Para vías, claramente en Colombia quien rige todo ese aspecto es el INVIAS, entonces el INVIA también tiene sus normas ya establecidas, avaladas, que tienen una periodicidad en la que son renovadas, ajustadas, de acuerdo a las necesidades que se vayan viendo durante el camino, porque pues cabe resaltar que las normas siempre tienen que evolucionar para mejorar. Ya por último, una recomendación para esas personas que quieren emprender algún tipo de obra, para tomar esos valores o para esas muestras, para esos tips. Algo primordial es quien debe realizar todos estos proyectos siempre debe estar acompañado de una persona adecuada, ya que si bien es cierto que las normas son libres, hay que realizar buenas prácticas de ingeniería, basándose y apoyándose siempre de un personal, una persona capacitada y con los estudios para lo mismo. Muchas gracias, ingeniera, por sus explicaciones en cuanto a estas normativas, también ver que no es solo aplicar tecnología, sino también tener en cuenta esas normas legales en el caso de Colombia. Bueno, televidentes y todos los que están conectados, también es importante saber que esta normativa, pues como aplica en Colombia, también cada país tiene sus diferentes normativas para hacer este tipo de pruebas y utilizar la tecnología. Pero ¿qué les parece también si vamos a ver otra de las soluciones también que ofrece SIL en cuanto a esos servicios de ingeniería y esos estudios, esos ensayos sísmicos? Sí, señores, esos ensayos sísmicos, sabemos que antes de construir un puente, antes de construir un edificio, necesitamos saber esos datos relevantes, por ejemplo, de ese estudio de esos suelos. Entonces, veamos a continuación cómo ellos hacen ese levantamiento de esos datos a través de esos ensayos sísmicos. Bueno, ahora nos encontramos en la parte de ensayos sísmicos, que también se utiliza tecnología pues para saber esos datos, por ejemplo, de un terreno. Háblenos un poco sobre qué son esos ensayos sísmicos, ingeniera Liliana. Bueno, los ensayos sísmicos aprovechan la propagación de las ondas en el terreno para saber las características de los mismos. Estos ensayos son no destructivos y son de fácil adquisición, aunque representan una inversión inicial grande porque los equipos son especializados. Sin embargo, la ventaja de estos equipos es que no solamente se pueden obtener características estratigráficas, es decir, qué capas, cómo está distribuido el terreno, sino también permite una caracterización sísmica del terreno, lo que posteriormente ayuda en etapas de diseño, ya que, como se ha dicho, pues en Colombia todas las edificaciones tienen que ser construidas dinámicamente, con condiciones dinámicas. Ok, ingeniera, entonces nos habla un poco sobre que ustedes extienden, ¿sabe cómo se llama ese cable? O sea, ¿qué es lo que permite de cierta manera obtener esos datos de los suelos, por ejemplo? Bueno, en este caso tenemos un montaje básico para un ensayo de refracción sísmica. Este ensayo de refracción sísmica en particular es para ondas P. Pues para que todos sepan, los suelos tienen comportamiento de ondas P y ondas S. Acá tenemos en primera medida un carrete, que es este cable amarillo, el cual conecta unos geófonos, que son los dispositivos naranjas, que están conectados a la consola principal, que es la que veíamos inicialmente. Esta consola tiene varias entradas, ya que las líneas pueden tener diferentes distancias para adecuarse a las características del terreno. Esta es la consola de adquisición de datos. Pues bueno, tiene entradas para 2 carretes diferentes,
tiene su batería, su trigger y bueno, todo esto va conectado a un computador que es quien registra y guarda todos los datos que la consola adquiera. Para esto es importante y como ustedes pueden ver, cada geófono está separado de manera equidistante, ya que es uno de los procedimientos que se deben llevar a cabo para una correcta realización de los ensayos sísmicos. Una vez nosotros tengamos todo este montaje realizado, se debe estimular el suelo con un impulso sísmico. Los impulsos sísmicos pueden ser golpes o caídas de objetos pesados. En nuestro caso, Servicios de Ingeniería hace los ensayos sísmicos empleando pesas de CPT de 65 kilogramos sobre platinas. Esto garantiza que el golpe sea limpio y las ondas a su vez sean registradas de una manera correcta. Este trabajo en campo pues siempre se debe hacer procurando que no hayan ruidos ni lluvia. Es el ambiente ideal para tomar el ensayo, ya que en las etapas de postprocesamiento las falencias que se tengan en campo se van a ver reflejadas. Básicamente esto es el ensayo en campo que nosotros llevamos a cabo para obtener los parámetros sísmicos para diseño. Bueno, en conclusión, pues esas pruebas que ustedes realizan es para analizar esas perturbaciones, por ejemplo, en el terreno que tengan, pues con las diferentes muestras. Y a todos los televidentes, pues que tengan también esa noción de que cuando se hace una construcción se tienen pruebas, ¿sí? Se tienen miles de variables que tienen que ser analizadas por expertos, en ese caso de estudios de ingeniería, y que nos permiten de cierta manera tener una noción y seguridad al momento de construir una vía o un edificio. Ingeniera, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. A todos los televidentes de Interacción Tecnológica, hasta una próxima sección estaremos trayendo nuevos temas para compartir ese conocimiento de esos datos relevantes que hacen parte de nuestro diario vivir. A todos ustedes, muchas gracias. Es importante también resaltar ese apoyo y esa labor de la parte técnica, que pues sin eso no es posible también para realizar este tipo de programa. También a cada uno de los operarios, de ingenieros, de SIL, que estuvieron siempre prestos para colaborarnos y mostrarnos esa información, mostrarnos esos dispositivos, esas tecnologías que permiten hacer estos estudios de esos materiales, para que ustedes televidentes y los que están conectados en este momento en Facebook y en las redes sociales se den esa noción de cómo funciona, de cómo se hacen estas pruebas previas, por ejemplo, a una construcción, que son estándares que se tienen que tener en cuenta. Recuerden que en una construcción juega mucho la vida de las personas, entonces no podemos exponernos a un colapso. Entonces para eso existen este tipo de empresas y les brindan esa seguridad para que ustedes pues tengan esa claridad y también puedan tener una mejor noción al momento de construir. A todos ustedes televidentes, muchas gracias por el tiempo, por estar siempre presentes, y recuerden que Interacción Tecnológica está diseñado para eso, para compartir conocimiento de esos datos relevantes, de esas tecnologías que hacen parte de nuestro día a día. A todos ustedes muchas gracias y hasta una próxima sección de Interacción Tecnológica.